Buen día, cookie crochetera del mundo, ¿cómo estás? ¿Lista para un tutorial más? ¿Lista para personalizar algo que siempre utilizamos? Bueno, pues aquí va el proyecto de hoy. Una funda para nuestro ordenador o nuestra tablet o guardar nuestro libro o personalizar mil millones de cosas. Incluso, voy a sacarlo del ordenador, voy a sacarlo. E incluso, ¿por qué no? Puede ser una bolsa para tu ropa interior de viaje, en fin, multiusos. Con la técnica del granny vamos a tejer esta bolsa. Es más, es un cojín perfecto, ¿vale? Puede ser un cojín. Yo te voy a enseñar varias cositas super cookies, aparte de tejer. Y otra cosa importante, se puede tejer con restos de hilo, con lo cual se convierte en un proyecto súper genial para acabar con esta bolsa de acumulados que tenemos ahí. ¿M? Importante esto, importante esto. Lo que te decía antes, yo te voy a dar una serie de consejitos para tener, por ejemplo, para que los ribetes sean más divinos, para que sea más tupidita. Si estás aprendiendo a crochet, es un proyecto ideal para principiantes. Si ya sabes tejer, esta es una idea fantástica para regalar. En fin, que yo no digo nada, que estoy enamorada. Con tantos colores, por supuesto, imaginación al poder. La puedes tejer con restos, pero la puedes hacer de un solo color. La puedes tejer con miles de colores. Yo, una vuelta por color. En fin, que tienes una bolsa o para todo. Con granny y con cookie truqui al final. ¿Qué te gusta? Sígueme. ¿Qué te gusta? Comparte. ¿Qué te gusta? Un love. Dame tu dedito arriba, déjame tu corazón, regálame tu comentario y dime qué te parece, ¿va? Vamos con el vídeo. Buen día, vamos a ver, tengo todos estos restos de colores del jersey, del suéter que le hice a Claudia, a Sandra el verano pasado, de 1000 colores, que por cierto os dejo por aquí por si queréis echar un vistazo, quedó buenísimo, todo lleno de colores. Entonces, con ellos lo que vamos a tejer es algo súper chulo y lo vamos a ver. Vamos a empezar ahora mismo a tejerlo. Vamos entonces a tejer un narito mágico y ahora, que no vamos a poner tantos puntos, lo voy a dejar un poquito más cerradito. Vamos a poner dentro del arito 3 cadenitas y que van a sustituir al primer punto alto y 2 puntos altos más, 1 y 2. Bien, tejeremos, cuidado, tejeremos 2 cadenas y pondremos 3 puntos altos más. Es decir, vamos a hacer el típico punto de las mantas de las abuelas. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, así hasta 4 veces. Porque vamos a tejer un cuadrado. 2, 3. 2 cadenitas y otros 3. 1, 2 y 3. Bien. Cerramos nuestro aro mágico. Porque ya no voy a poner más. Y ahora, para cambiar el color, me vais a permitir que lo termine y para que no se note nada el cambio, tejiendo un medio punto alto. Bien. Ahí. Un medio punto alto con el primer punto. Voy a cambiar el color. Voy a poner, por ejemplo, el amarillo, el verde. Bueno, porque este verde, que tengo aquí la hebra ya sacada. Bien. Y voy a cortar la amarilla. Para terminar mi vuelta, voy a cambiar el color ahí. Voy a introducir el color en la última sacada del punto.
porque ahí se me queda el color. Bien. Y continúo, pero atención, ya sabéis que podemos tejer con cadenas, iniciar siempre con cadenas. Pero yo, y en este caso, voy a iniciar con un falso punto alto. Falso punto alto. Porque el acabado va a quedar muchísimo mejor. Y prefiero. Y 2, aprovecho para esconder estas hebras en las que estoy, ¿bien? Siempre que pueda esconder un poquito las hebras, lo voy a hacer, ¿vale? A ver, primero tengo que tirar de esto para que no se me vea. Muy bien, así. Y ahora voy a aprovechar al tiempo para esconder estas 2 hebras. Ahí. Tejo un punto alto y tejo otro punto alto. Una cadenita. Bien. Y me voy al siguiente cuadradito. Aquí solo tejo una cadenita porque estoy generando lado. Cada vez que me voy de lado, solo tejo una cadena. Después, y cuando ya me vaya a la esquina, voy a poner otros 2. Pero primero solo voy a poner una cadenita en el lado. Aquí tejo. Se me quedó. Aquí tejo 3 puntos altos, 2 cadenitas y 3 puntos altos de nuevo. 1, 2 y 3. ¿Vale? Cadenita. De nuevo, solo una en esta ocasión. Pero aquí, que es el ángulo, que son diagonales, voy a tejer un punto alto, otro punto alto, 2, otro punto alto, 3, 2 cadenitas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y otros 3. Dos cadenitas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Una cadenita y el último de los bloques. Uno, 2 y 3. ¿Cierto? O sea, cada esquina, cada diagonal tiene, cada ángulo tiene 2 bloques de 3 puntos altos y 2 cadenas en el medio. Para cerrar y marcharme y cambiar el color, yo voy a meterme con un puntito, con un medio punto alto para cambiar el color y que no se me vea. Está esa opción. Bien. Ahí. Voy a poner ahora el rosa, el rojo. Vamos a poner el color rojo. Voy a cortar el color verde y voy a meter el color rojo. Antes hemos visto una manera de acabar. Puedo terminar directamente cerrando, perdón. Puedo terminar directamente tejiendo mis 2 cadenas. Esto ya es una lección avanzada. Cerrar la vuelta, una cadena al aire y olvidarme, ¿bien? Y olvidarme de los puntos.
Comienzo la siguiente vuelta. Comienzo mi siguiente vuelta poniendo el hilo dentro del ganchillo, ¿vale? Como acabáis de ver. Pasamos hebra y comenzamos. Entonces lo haremos en otro lado para que no se nos queden todos los comienzos juntos. Y empezamos a poner puntos altos, tantos como 3, 2 y 3. 2 cadenitas. Voy a hacerlo todo. No te voy a volver loca. Una cadenita y tejo. En la vuelta anterior tejí una cadena solo, pero se generó un hueco. Pues en cada hueco yo voy a poner ese punto alto. Ese bloque de 3 puntos altos. 2, 2 y 3. Una cadenita y otros 3. 1, 2. Mirad, como tengo que esconder esta hebra, voy a pasarla por el bloque completo de puntos. Bien, o sea, por los 2 bloques de 3 puntos altos. Estoy contribuyendo a esconderla, ¿vale? Entonces la meto por aquí y ya se va a ir escondiendo al menos esos 6 puntos. 2 y 3 puntos altos. Estoy en la esquina, ¿cierto? 1 y 2 y vuelvo. Cadena. Y en el hueco vuelvo a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadenita y otros 3. Seguimos por ahí tejiendo entonces toda la vuelta. Sigue tejiendo, cuidado, todas las hebras, ¿eh? Así vamos a ir tejiendo todo el tiempo. 1, 2, 3. 2 cadenitas y otros 3. 2 y 3. Cadenita. Cadenita. Y el último bloque de 3. 2 y 3. 2 cadenas y me uno al primer punto con un puntito deslizado. Cadenita al aire, corto mi hebra y me olvido. Así vamos a ir componiendo nuestro granny. ¿Qué te parece? Acabo de hacer la bandera, por lo menos de Marruecos, no sé de cuántos países más. Ahí estamos. Bien, tenemos, después de 22 vueltas, un granny enorme. Un granny enorme, ¿cierto? Bien, pues voy a hacer con él algo muy cuco, que es darle la vuelta. Y si os fijáis, he tomado estas 2 mitades como referencia porque voy a unir así. Quiero poner así. Ahí. Luego esconderé las hebras todas, ¿vale? Quiero poner así, esto cerradito, unidito, porque sí, junto después este, voy a tener esto muy bonito. ¿Verdad? Venga. Entonces, para cerrarlo, me gusta la idea que os voy a plantear ahora. Y es esta.
Aquí está el medio, ¿bien? Una cosa de deciros. Os he contado cómo se teje el granny, pero como yo quiero que se quede más cerradito, lo que he hecho es quitar la cadena que separa los grupos de 3 puntos altos. No hay cadena de separación entre medias. Solo cuando crece en las diagonales, crece con 2 cadenitas, porque como pongo el doble de puntos, pero entre medias no, ¿vale? Que tengáis este dato. Entonces, voy a ir con puntitos deslizados. Bueno, parecido al punto deslizado porque lo voy a enganchar desde abajo, pero sí va a ser un punto deslizado, ¿vale? Entonces, aquí es donde está el medio mío, entre un grupo y otro grupo. Los 2 puntos que yo voy a enganchar ahora van a ser estos 2, ¿vale? Estos 2. ¿Y dónde los voy a enganchar? Pues como habéis visto, de la primera pieza, de la primera parte que tengo más cerca de mí, la hebra más lejana, y de la pieza más lejana, la hebra más cercana, es decir, las 2 que se enfrentan entre sí. Ahora voy a pasar por esta y de atrás, de afuera hacia adentro, y en la otra enganchado de la misma manera, de afuera hacia adentro. Y voy a sacar mi hebrita. Y de la misma manera voy a enganchar la primera y la siguiente. Y voy a sacar mi hebra. 1, 1 y 1. Siempre muy suavecito, no quiero tirantez en ningún lado. Vuelvo a repetir de un lado y del otro. Bien. Tirantez 0 de un lado y del otro. Bien. Vamos. De un lado y de otro. Así voy a ir tejiendo todo el tiempo. Vamos ahí. Todo el rato tejiendo así. Y ahora, y con otra hebra, esta la voy a dejar aquí, ¿vale? Y con otra hebra, en concreto lo que he hecho es enganchar el principio, o sea, la hebra que está por fuera y la hebra de dentro, pero dentro del mismo, de la misma, dentro del mismo ovillo. Y aquí, pues voy a hacer lo mismo, como toca, ¿vale? Voy a hacer exactamente igual, enganchando la primera hebra y la siguiente hebra. Quizá que debiera haber escondido todas las hebras antes. A ver. Ahí. Bien, y ahora, y en esta otra mitad, pues voy a hacer lo propio, es decir, lo mismo, de un lado y de otro, y ahí ajustamos. Vamos para allá. Me tocará luego esconder todas las hebras, ¿eh? Vamos por aquí y vamos por aquí. Vamos a ir siempre comprobando que estamos enganchando bien las hebras, porque se nos tienen que quedar enfrentados los grupitos de 3 puntos altos, ¿cierto? Se nos queda este con este, este con este, este con este, y al final aquí, en teoría, nos debe cuadrar, ¿cierto? Porque vamos 3 a 3, o sea, esto no es complicado. Repetimos aquí. ¿Vale? Bien, tengo las dos uniones hechas. Mirad qué bonito queda en azul. Bien, voy a olvidarme de una de ellas. De momento, por supuesto. Tiro de ella. Venga. Ay, la he enganchado mal, perdonad. Ahí. Tiro de ella y me olvido. Y ahora. Y con esta que tengo aquí, voy a ir uniendo, voy a ir tejiendo en puntos bajos todo el tiempo. Perdón, en puntos deslizados igual, todo el tiempo. Todo el borde que me queda, ¿vale? Todo este borde lo voy a ir uniendo con esta hebra.
Siempre igual, flojito, ¿vale? Los puntos no pueden llevar tensión. Primero porque el crochet es algo que relaja. Y segundo porque si tenemos tensión en algún momento vamos a conseguir que se nos quede encogido. Y nosotros no queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos que nos quede bien abiertito y bien prolijo todo. Pues nada, tejemos todo. Cuidadito todas las hebritas. Ahí. Tejemos todo el perímetro por este ladito. ¿Vale? Y aquí sí, enganchando las dos hebras. Eso sí, ¿vale? No os lo he dicho. Enganchamos el punto entero y sacamos las dos hebras. De tal manera que, ¿veis? Vamos a tener una vueltita, una filita por atrás. ¿Vale? Venga, pues tejemos todo el perímetro y vemos qué pasa. He llegado al final, ¿vale? Tengo toda la vuelta, tengo todo el perímetro tejido, ¿bien? Terminamos. Hemos cortado el hilo, y lo vamos a terminar pasando por aquí, para que se nos quede bien cerradito. Aquí, pero voy a pasar el aro, ¿vale? Aquí. Voy a pasar toda la puntada, la voy a pasar atrás, para que no se me quede por fuera nada. Ahí. Y aquí la voy a esconder, o sea, a cerrar, para que se me quede por dentro, cerrada, ¿vale? Ahí. ¿Veis? ¿Veis que así se queda perfecto el acabado? Venga, pues ahora me voy con el otro lado y lo que voy a hacer para que esta hebra ya me estorba, la voy a poner aquí atrás. Lo que voy a hacer para que se me quede todo bonito es primero hacer una cadenita, para subir la hebra que iba por abajo, ¿os acordáis? Entonces ahora la necesito por aquí arriba, voy a ponerla directamente, ¿bien? Y ahora, y dentro del primer punto, yo voy a enganchar en cada punto que estaba aquí y atravesando, ¿lo veis? Atravesando la cadenita, voy a ir poniendo de nuevo una fila, una vuelta en punto deslizado, pero tejida sobre el punto y sacada, cuidado, sacada ahí, ¿veis? En la pancita de cada trenza, en el huequito, no sé cómo llamarlo para que se quede definido bien, pero yo voy de punto en punto sacándolo, ¿veis? Ahí. ¿Veis dónde lo he sacado, no? Voy a repetir de nuevo. La cuestión es que se va a quedar enmarcado. Voy al siguiente, ¿veis? Cuidando. Quiero que se tenga cuidado. Mirar, aquí lo habría hecho mal. No está mal, pero mejor está cuando ahí se respeta del todo la cadeneta que el punto define, los eslabones que definen, ¿veis? Y el ganchillo lo metemos en la parte que solo es hueca, no, procurando no interferir en el color azul, digamos. No nos enganchemos con ninguna hebra del color azul. ¿Bien? ¿Veis? Al hueco. Y tejemos de nuevo toda la fila en punto deslizado. Estamos tejiendo, como veis, el revés. Estamos sacando eslabones en el revés, lo que hace que se nos quede de verdad muy cookie. Muy cookie. Yo esta terminación ya la he utilizado alguna vez y a mí es que me gusta mucho, reconozco que me gusta mucho, porque le da cuerpo a la forma, ¿veis? Le da cuerpo al borde, nos queda eslabón, eslabón y eslabón, y queda súper chulo. Entonces lo único, la precaución, enganchar siempre en el medio, ¿vale? En el medio de cada punto y que salga ahí.
sin que se toque con ninguno de las hebras del punto azul, del hilo azul del vuelta contraria. Tejemos toda la vuelta así y vais a ver qué chulo nos queda nuestro acabado, ¿vale? Vamos allá. Bien, tenemos terminado con un montón de vueltas nuestro cuadrado gigante para convertirlo. ¿Os habéis fijado en el remate? El detalle del remate es o no es espectacular. A mí me parece súper bonito y una súper idea. Entonces, ¿para qué queremos nuestro sobre? Porque es un sobre. Bueno, pues en este caso yo lo he tejido para guardar mi ordenador. Entonces lo único que me falta es ponerle el botón. Vale, pues voy a hacer un botoncito que pase por aquí y lo voy a coser. Y me voy a quedar tan pichi. Mirad qué bonito. Mirad qué bonito nos queda. Bien, para hacer nuestro botón, mirad qué cosa también más tonteta que voy a hacer, porque yo creo que ya he hecho este botón en algunas ocasiones, pero lo voy a volver a repetir. Voy a tejer, por ejemplo, 4 cadenitas, porque no puede ser muy grande por el lugar por el que tiene que pasar. Entonces voy a poner 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Voy a unir primera y última. Y ahora voy a empezar a poner puntos bajos dentro del hueco de las cadenas hasta que no pueda poner más. Voy a ir amontonando uno sobre otro. Ya lo vais a ver. Voy a dejar el rabito, lo voy a dejar para luego desde el medio unir, coser ahí. Empiezo a poner. Voy a pasar esta hebrita para atrás porque la voy a necesitar de este lado. Ahí. Y voy a seguir poniendo puntos bajos. Aquí ya veis que ya estoy empezando a llenar. Bueno, pues ahora sigo poniendo puntos bajos. Sigo poniendo puntos bajos dentro del huequito, ¿eh? Atención, siempre dentro del huequito. Voy a tratar de dejar libre mi hebrita. De no esconderla en este caso. Ahora no la quiero esconder. ¿Veis? Pero voy a seguir sacando, seguir pasando y sacando puntos bajos. Cada vez hay más hilo, como vemos, ¿verdad? Es más grueso, ¿veis? ¿Veis lo que está pasando? Chulísimo. A mí este botón es que me súper encanta. Sigo poniendo puntitos. A ver, le podéis coser un botón normal y corriente, ¿vale? Pero con puntos bajos estamos volviendo a ver otra utilidad. Entonces, como la imaginación es la que se va al poder y somos libres, mirar, otra idea. Este curso no puede ser más fantástico, ¿cierto o no? Si os fijáis, cuando yo tejo el punto bajo, siempre trato de quedarme en el mismo lugar para que el botón, ¿veis?, crezca, el punto se estire por la parte de atrás y al contrario en la parte donde yo estoy tejiendo se me vaya como encogiendo, ¿veis? ¿Veis? Donde yo lo presento, entonces por atrás está más grandote y por aquí se me va quedando el punto. Ahí tengo que enganchar. Hay un momento en el que paramos. Nosotras vamos a decidir cuándo. Porque tampoco lo queremos demasiado grueso. Ya es un botón, ¿veis? Entonces, tranquilamente, cadena al aire. Voy a tejer un punto deslizado por aquello de cadena al aire. Y ahora puedo hacer varias cosas. O lo cierro y lo recojo aquí para que sea un pompón, o lo dejo tal cual, más abiertito,
Es decir, esperar que os lo cuento, ¿vale? Cadena al aire, corto mi hebra, que no sé dónde he puesto las tijeras, aquí. Uy, 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 uy. ¿Veis? Ahora yo podría o recoger todos los puntos pasando esta hebra, esta hebra la paso por aquí, por aquí, por aquí y tiro y se convierte en un botón cerrado, redondito, bien cerradito, o sencillamente lo dejo así abiertito y lo pongo ahí. ¿Vale? Porque mi botón va a pasar por aquí. Bien, entonces voy a ver dónde va y lo pongo para que nos quedemos más para dejarlo terminado. Creo que ahí podría estar bien. Ahí podría estar bien. Pues voy a quitar el ordenador primero. En el naranja hemos dicho, ¿vale? Voy a quitar el ordenador, lo primero, que no nos moleste. Y ahora voy a pasar mi hebra, hemos dicho en el naranja. Voy a pasar las hebras de un lado y de otro del naranja, ¿vale? Como tengo dos, de un lado y de otro. Por aquí engancho una. Y ahora me queda la otra del otro lado del naranja, que está ahí. Ya las tengo las dos. Oye, pues no tengo escondidas todas las hebras, ¿eh? Que pensaba yo que sí. Voy a hacer un nudo tranquilamente, tranquilísimamente. Y ahora ya tengo mi botoncito que se une para cerrar y guardar mi ordenador dentro. ¿Cómo lo veis? Por supuesto, este botoncito puede ser más grande, puede ser más pequeño. Podemos poner un botón normal, podemos hacer lo que queramos. Podemos ponerlo más aquí, según lo que queramos guardar, el tamaño que hayamos hecho. Podemos ponerlo más aquí, según lo que tú quieras tejer. El botón puede estar ahí, ¿vale? Según lo que tú, el tamaño y para lo que tú quieras hacer. Yo ahí. Me encanta. Me encanta. ¿Veis? Si lo ponemos al medio justo, se nos va a quedar mucho más recogidito. Mucho más casado. Pero a mí, como no me gustan mucho las cosas que son completamente... Me encanta aquí. ¿Listo? ¿Habéis visto? Ahora ya puedo llevar mi ordenador protegido. Primero he de esconder todas las hebras, que sabéis que odio un poquito hacer esa gestión. Pero hay que esconder las hebras para que el trabajo nos quede listo, estupendo, fantástico, maravilloso. Pongo mi botón y tengo listo mi ordenador protegido. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido la idea? Lo puedo esconder en esto. Puedo poner el botón aquí, ¿eh? Ojo. Atención, el botón. Lo puedo enganchar aquí. Que además me va a quedar más mono porque está más lejos del rojo. Lo voy a enganchar ahí mejor. Para que contraste más. El rojo se me quede un poquito más lejitos que ahí. Bien, ¿listo? Pues este es un tutorial con un granny súper sencillo y un proyecto divino. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Lo vemos? Bueno, pues ahí tenemos nuestra bolsa terminada. ¿Qué te ha parecido? Nuestra funda para nuestro ordenador, nuestro cojín, nuestro... ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que vas a tejer tú? La idea de el vivo por los dos lados creo que es fantástica. Cuéntame tu experiencia, por favor, regálame tu comentario, dime qué te ha parecido y si te ha gustado, pues sígueme para más. Acuérdate de la campanita que hay al lado del suscribirse porque así te van a llegar mensajes cada vez que yo publique un tutorial. Vamos.